Buenas. A ver, los textos antiguos están plagados de leyendas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si una de ellas, solo una, incluyese un detalle tan específico que nos hiciese dudar? Pues hoy vamos a sumergirnos justo en eso, en la historia de un rey de la antigüedad, una batalla clave y, bueno, una prueba material que desafía toda lógica. Y os adelanto que tiene que ver con una cama de 4 metros de largo. Ahí es nada. A ver, pensadlo por un momento. Prácticamente todas las culturas tienen sus propios mitos sobre gigantes. Pero si nos fijamos, casi siempre son, historias vagas, sin muchos detalles concretos. Pero, ¿y si una de esas historias no fuera solo fantasía? ¿Y si fuera, digamos, el eco de una realidad que se ha perdido, pero que quedó documentada con medidas exactas? Pues esa es justo la pregunta que nos va a guiar hoy. Claro, porque mientras la mayoría de estos relatos sobre gigantes son pura exageración, una hipérbole, vamos, hay un caso que destaca precisamente por lo contrario, por la precisión, casi diría que técnica, de un detalle muy concreto. Exacto, justo eso. O sea, no estamos hablando de una metáfora poética en plan, era alto como una montaña. No. Hablamos de medidas concretas, de números. Casi parece la ficha técnica de un producto, ¿sabéis? Y es precisamente eso lo que hace que esta historia sea pero que tan fascinante. Bueno, pues vamos al lío. El protagonista de nuestra historia se llama Og, el rey Og de Basán. Era un antiguo monarca amorreo que, según cuentan los textos, se las vio con Moisés y los israelitas. Pero ojo, que su fama no viene tanto de sus batallas, sino más bien de su linaje y, sobre todo, de su físico. Claro, para entender bien la importancia de este rey de Og, primero tenemos que saber quiénes eran los refaítas. A ver, se les describe como un pueblo antiquísimo de una estatura, vamos a decir, considerable, prácticamente una estirpe de gigantes que vivía por aquella región. Y aquí es donde la historia se pone todavía más épica, si cabe, porque a Og se le considera el último de su especie, el superviviente final de esta supuesta raza de gigantes. Así que su derrota no sería solo la de un rey cualquiera, sino que significaría el fin de toda una era. Pero a todo esto, ¿de dónde sacamos la idea de que era tan grande? Pues la prueba más famosa, y la verdad la más desconcertante, no es un arma, ni un esqueleto, no. Es un objeto de lo más cotidiano, cuya descripción ha logrado sobrevivir durante milenios. Pues sí, su cama. Hablamos de su cama. Hay un texto antiguo que describe con un detalle alucinante el lecho de este rey, y las dimensiones que da son sencillamente espectaculares. Vamos con la primera medida, que es la más impactante sin duda. El texto dice que su cama medía, atención, 4 metros de largo. 4 metros. Para que nos hagamos una idea, eso es más del doble de la altura de una persona normal y corriente. Y esperad que hay más. En cuanto al ancho, la cama medía 1,80 m. 1,80 m de ancho. Es casi tan ancha como una cama individual moderna es de larga. Son unas dimensiones que de verdad desafían por completo a la imaginación. Vamos a poner estas cifras en contexto, que es como mejor se ven las cosas. Pensemos en una cama de las grandes de ahora, una king size, que ya nos parece enorme. Mide unos 2 metros de largo, más o menos. Pues bien, la cama de Og era literalmente el doble de larga. El ancho es parecido, sí, pero es esa longitud tan desmesurada la que nos hace pensar en alguien de una estatura, pues eso, colosal. Y ojo que esta descripción no es una interpretación moderna ni nada por el estilo, viene directamente de la fuente original, que especifica 9 codos de largo y 4 codos de ancho. El codo, para quien no lo sepa, era una unidad de medida antigua que se basaba en la longitud del antebrazo. Esto hace que las cifras sean como más tangibles, ¿no? Más reales. Para quien le pique la curiosidad y quiera comprobarlo, la referencia exacta está en el libro del Deuteronomio, concretamente en el capítulo 3, versículo 11. Y esto no es una simple nota a pie de página, ¿eh? Está totalmente integrado en la narración histórica de la conquista del reino de Og, lo que le da un peso documental único. Así que, resumiendo, tenemos la evidencia en un texto de un hombre gigantesco. Pero, ¿qué fue de él? ¿Cómo acaba la historia? Pues, como suele pasar, el relato también nos cuenta su final. Claro, porque ni siquiera una estatura así de imponente te garantiza la victoria. Según el relato bíblico, Og y todo su ejército cayeron derrotados frente a los israelitas. Su caída fue algo más que el fin de un reinado. Fue, en cierto modo, el final simbólico de la era de los gigantes. Y sin embargo, es curioso, porque lo que de verdad ha trascendido a lo largo de los siglos no es tanto la crónica de su derrota, sino ese detalle tan peculiar, tan específico, es esta, llamémosla,
Anomalía estadística, este dato que podría parecer trivial sobre su cama, lo que ha mantenido su leyenda viva durante milenios, mucho más que cualquier hazaña militar. Al final, la historia del rey Og nos deja con una pregunta fascinante. ¿Y si los textos antiguos no son solo leyendas? ¿Y si también son una especie de archivos, llenos de datos anómalos que todavía no llegamos a comprender del todo? Esto nos obliga a plantearnos que otras pistas sobre nuestro pasado podrían estar ahí, escondidas a plena vista, esperando simplemente a que aprendamos a mirarlas con otros ojos.